¿Te sientes insatisfecho con tus resultados en fotografía submarina? Hoy te tengo 3 consejos que van a cambiar eso definitivamente. Acompáñame. Entendiendo la composición. Bueno, primero que nada, entendamos qué es la composición. Componer una foto es organizar los elementos que queremos incluir en una imagen de manera que sean visualmente agradables y que comuniquen claramente nuestra idea. Hacer fotografía submarina y componerla correctamente puede parecer aterrador cuando también tienes que cuidar tu flotabilidad, tu aire, el frío, tu lastre, la cámara empañada, los tiempos de fondo y mucho más. Créeme, yo estuve allí también. Sin embargo, con la práctica este proceso se vuelve más sencillo. Aquí te facilito 3 reglas simples que harán este proceso más manejable mientras disfrutas de una agradable experiencia buceando y creando imágenes excelentes. Número 1. La ley de los tercios. La regla de los tercios es una de las guías de composición más simples pero más poderosas en las artes visuales. Se usa en la pintura, en la fotografía, en el video, y esta consiste en dividir la imagen en 9 secciones utilizando 2 líneas imaginarias paralelas, tanto en forma vertical como horizontal. Como resultado de esta división, se generan 4 intersecciones donde se colocan los sujetos principales de la imagen. Esto crea un equilibrio natural y una estructura que guía la mirada del espectador. En las imágenes que ves a continuación, te dejo un claro ejemplo de cómo se utiliza la ley de los tercios en la fotografía submarina. Número 2. La ley del horizonte. Aunque puede parecer un tanto ilógico definir un horizonte bajo el agua, estamos tan acostumbrados a esta referencia que es primordial tenerla en cuenta para obtener resultados más armoniosos. Si vamos a darle una definición rápida, el horizonte es la línea imaginaria que separa la tierra del cielo. Bajo el agua, esto se traduce en una línea que debes ubicar para evitar que la foto parezca desbalanceada. Un horizonte mal acomodado da la impresión de que la foto se está saliendo por alguna de sus esquinas. Una vez hayas determinado tu horizonte, te recomiendo colocar esta línea en la línea inferior horizontal de los tercios de los que ya te hablé, si la prioridad de tu imagen está en la columna de agua, o en la línea superior si le vas a dar prioridad al fondo. Acá te dejo algunos ejemplos. Determinar el horizonte bajo el agua puede ser un reto, pero su buena aplicación marcará la diferencia entre una foto más y una que de verdad capte la atención. Número 3. Espacio para nadar. Parece obvio, pero es un aspecto que suele olvidarse muchísimo. En el agua estamos acostumbrados a ver casi todo en movimiento, siempre dirigiéndose de un punto A a un punto B. Te aconsejo dejar un espacio de agua en la dirección hacia donde se dirija tu sujeto. ¿Cuánto espacio le das queda a tu creatividad y a las circunstancias en las que estés haciendo la fotografía? Pero asegúrate que haya suficiente espacio para que la imagen se sienta equilibrada y natural. Que no parezca que tu sujeto se va a salir de la foto. Y bueno, un fotógrafo que espera alcanzar la excelencia no puede ignorar los principios de la composición. Acá te dejo 3 consejos muy simples que cambiarán muchísimo la forma en la que haces fotografía. Espero te sirvan de mucho. No te olvides de practicar porque la práctica hace al maestro.
Y bueno, coméntame en la caja de comentarios cómo te fue con estos consejos. Hasta la próxima. Gracias.